Entonces, vamos a trabajar un poquito con la unidad 6, ¿sí? Que es teoría sintótica. Vamos a ver algunas aplicaciones eh, de algunas de los tipos de convergencias que estuvieron viendo en los teóricos, ¿sí? Vamos a hacer básicamente algunas aplicaciones que se refieren a convergencia en probabilidad. Ustedes vieron algunas otras en el teórico, pero las que vamos a usar en la práctica van a ser estas. Convergencia en probabilidad, ¿sí? Que en este caso la vamos a definir, ya vamos a ver que vamos a demostrar, más allá de que tengamos las definiciones formales tanto de convergencia en probabilidad, en error cuadrático medio como en distribución. Vamos a ver que vamos a trabajar con algunos teoremas, con algunas aplicaciones que nos van a facilitar, ¿sí? Encontrar este tipo de convergencia. No necesariamente vamos a tener que hacerlo mediante o eh, vía la definición, ¿sí? Entonces, convergencia de probabilidad, por lo que habrán visto en el teórico, ¿sí? Lo tienen dado como esta igualdad, ¿sí? La probabilidad de que la diferencia entre las dos, entre una variable, una sucesión de variables aleatorias xn y la variable a la que converge, asuma un valor mayor a epsilon, ¿sí? Tan pequeño como se quiera, eso es igual a 0 cuando n tiende a infinito, ¿sí? Y la notación era esta que tenemos acá abajo, ¿ven? Y x sub n converge en probabilidad a la variable aleatoria x, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplito con una salida de software que va a ayudar a entender eso. Esto es equivalente, si ya que tengo la probabilidad que esta diferencia sea mayor a un epsilon, sería equivalente a la probabilidad, ¿sí? De que esta diferencia sea menor o igual a ese epsilon, ¿sí? Pero que esa probabilidad en el límite, cuando n tiende a infinito, sea igual a 1, ¿sí? Son expresiones equivalentes, ¿sí? Bueno, esto es un comentario en realidad en términos de las convergencias puntuales, ¿sí? Que son otro tipo de convergencias que vieron en el teórico, se lo saqué, pero me quedó acá el punto, esta referencia, ¿sí? Pero un poquito para hacer la distinción, ¿sí? Cuando trabajamos con este tipo de convergencia y cuando con convergencias puntuales, ¿sí? Este tipo de convergencia nos va a ser muy útil, sobre todo cuando veamos propiedades de estimadores y métodos de estimación y las propiedades que tienen esos métodos de estimación, ¿sí? Particularmente cuando la asociación de variables aleatorias converge a un valor constante, ¿sí? Una constante C o una constante A, como la que tienen acá denotada, ¿sí? Esto nos va a servir, por ejemplo, cuando querramos analizar algunas propiedades de estimadores, como son la consistencia, que ya lo vieron en estadística 1 y que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Pero si recuerdan la propiedad de consistencia de un estimador, era eso que decían ustedes cuando aumenta el tamaño de la muestra, ¿sí? Por ejemplo, para la media se va a aproximar cada vez más, ¿sí? Al verdadero valor del parámetro, ¿sí? En realidad no es tan así como lo veíamos en estadística 1, sino lo que vamos a decir es que converge en probabilidad, ya que la diferencia entre el estimador y el verdadero valor del parámetro, que es el valor fijo, que sería esta constante A, ¿sí? Esa diferencia, si la probabilidad de que esa diferencia sea muy chiquitita, ¿sí? Es igual a 1, ¿sí? Entonces, básicamente nos va a resultar de mucha utilidad en ese sentido, ¿sí? Más allá de que podemos analizar la convergencia de una variable aleatoria a cualquier otra variable aleatoria, no solamente a una constante, ¿sí? Recuerden que una constante es una variable aleatoria. El otro tipo de convergencia, ¿sí? que vieron es el de convergencia media cuadrática, ¿sí? Que esto está vinculado a la esperanza, ¿sí? Esta es la definición, la esperanza, ¿sí? De la diferencia entre xn menos la variable a la que converge, xn representa la sucesión, elevado al cuadrado es 0, ¿sí? Esto también lo vamos a ver con alguna aplicación concreta cuando veamos propiedades de los estimadores, ¿sí? Bueno, ahí tiene la notación. Y convergencia en distribución ya se refiere a la convergencia, como lo indica el nombre, su nombre, de las funciones de distribución, ¿sí? A diferencia de estas otras que estaban asociadas directamente a la variable aleatoria de la convergencia, acá fíjense que la definición implica que estamos trabajando directamente, ¿sí? Sobre las funciones de distribución, ¿sí? Entonces estamos tomando el límite de la función de distribución, ¿sí? De la asociación de variables aleatorias cuando n tiende a infinito, si eso
converge a la función de distribución de la variable aleatoria X, vamos a decir ¿sí? Que X y N convergen de distribución a X. Y esto también nos va a ser útil para encontrar distribuciones límite, que es lo que hacían ustedes, por ejemplo, cuando en estadística 1, ¿recuerdan cuando hacían la aproximación de la binomial a la Poisson, por ejemplo? ¿Sí? Que decían, bueno, puedo calcular cuando el n era muy grande y el p era muy chiquito, no sé si recuerdan esos comentarios que suelen decirlo de manera más retórica en estadística 1, porque creo que no lo demostramos, pero cuando el n es grande y cuando el p es chiquito, decíamos, podría calcular la probabilidad de un experimento binomial usando la función de probabilidad, la función de distribución Poisson, ¿sí? No sé si se acuerdan de eso, ¿sí? Eso tiene que ver con esto, particularmente, ¿sí? Con la convergencia en distribución. No es que cambie la naturaleza del experimento y que cambie la función de distribución, sino que la distribución, la función de distribución, a medida que el n es grande, se va haciendo cada vez más parecida a la función de distribución de la variable a la que converge, ¿sí? Particularmente, la media muestral, por ejemplo, ustedes vieron, ¿sí? Que converge en distribución a una normal, ¿sí? Eso lo vieron y también lo vieron en estadística 1 cuando veían distribuciones en el muestreo, solamente que ahora en el teórico lo habrán formalizado. Así que eso también es convergencia en distribución, ¿sí? Lo que estamos usando implícitamente. Pero de nuevo, no implica que hay un cambio en la naturaleza de la variable y demás, sino que las funciones de distribución se aproximan, entonces se podría usar las funciones de distribuciones para hacer cálculos referidos a esta determinada variable. Esto suele ser muy útil en la práctica, sobre todo cuando tenemos que hacer estimaciones y buscar intervalos de confianza, ¿sí? Tenemos funciones de distribución bastante complejas, pero si garantizamos que convergen en una determinada distribución un poquito más amena, ¿sí? La determinación de los intervalos de confianza es mucho más sencilla, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes sacaban los intervalos de confianza eh, para, para una proporción, ¿sí? Cuando te estimaban la proporción y buscaban los intervalos de confianza, en realidad la proporción tiene una distribución binomial que es una distribución binomial negativa, esa sería la distribución exacta. Pero nosotros no usamos la distribución binomial negativa para buscar los intervalos de confianza, si se acuerdan, sino que ¿qué hacemos? Usamos una distribución Z, así una normal. ¿Por qué? Porque nos basamos en el teorema central del límite que estaba vinculado directamente a la convergencia del P sombrero, que en realidad lo podría ver como una media, ¿sí? Porque es una suma de ceros y uno, entonces es un promedio, un P sombrero, entonces es una aplicación directa del TCL también, ¿sí? Bien. Bueno, acá algunos comentarios que ya hice. Este punto va a ser importante, ¿sí? El teorema de continuidad de Levi, porque o sea, yo acá tendría que tomar, si me voy por la definición, tomar límite de la función de distribución y ver a qué estructura funcional converge y que esa sea la estructura funcional de la función de distribución de la variable x a la cual converge, ¿verdad? Pero, de acuerdo al teorema de Levi, hay una relación así solo así, ¿sí? Que si x n converge en distribución ¿sí? a x, eso implica que la función característica de la asociación de variables aleatorias x y n converge, ¿sí? A la función característica de la variable x, ¿sí? Entonces, esto en general va a ser mucho más sencillo de trabajar porque las funciones características, como vimos en la unidad anterior, tienen una estructura funcional un poco más amigable, ¿no es cierto? La tengo que buscar, la tengo que conocer, todo, si es otro problema, pero una vez que la tengo, ¿sí? Va a ser mucho más sencillo ver la convergencia en distribución a partir de la función característica que, en general, ¿no? Que mediante la función de distribución, ¿sí? Por ejemplo, en uno de los ejercicios, por ahí lo vemos, si hay un tiempito, la guía, creo que es el 6-7, el que les mencionaba recién, el que tenía que converger cuando tenía el caso de la binomial que converge a la Poisson, ¿sí? Es el caso concreto donde uno podría usar la función característica de la binomial, tomar límite a la función característica de la binomial, ¿sí? Y ver que efectivamente, bajo esa característica que está presente en el ejercicio, ¿no? Con esos parámetros N y P, ¿sí? No es para cualquier parámetro N y P, sino para parámetros N y P particulares, vamos a poder ver que converge, si la función característica de la asociación de variables aleatorias binomiales converge con la función característica de una variable aleatoria Poisson, ¿sí? Entonces ahí demostramos la convergencia en distribución, ¿sí?
Y hay una serie de propiedades que la vamos a ir viendo, pero ustedes la tienen mucho más desarrollada, así, demostradas en el teórico, pero nosotros la vamos a aplicar directamente. Y hay algunas cuestiones, por ejemplo, muchas veces podemos usar directamente, como hay una relación, ¿sí?, de convergencia de probabilidad de convergencia en distribución, nosotros podemos usar esa relación en el sentido de demostrar convergencia en probabilidad, y una vez que demostramos convergencia en probabilidad, inmediatamente vamos a estar, ¿sí?, demostrando convergencia en distribución, porque una implica la otra, ¿sí? Pero no al revés. ¿Ven? Convergencia en distribución no implica convergencia en probabilidad, salvo, ¿sí?, el caso que tengamos una constante, ¿sí? O sea, que tengamos una convergencia en probabilidad de una constante, ¿sí? La convergencia en distribución obviamente también va a ser la misma constante, entonces ahí sí hay un sí, solo sí, un ida y vuelta, ¿sí? Entonces, cuando converge una variable aleatoria degenerada, ¿sí?, esa constante que tiene probabilidad 1, en ese caso, sí tenemos un ida y vuelta y podríamos verificar convergencia en distribución, y eso implicaría convergencia en probabilidad, ¿sí? Bueno, ese modo de resumen. Veamos un ejercicio, ¿sí? Y después vamos a hacer una pequeña aplicación en software, pero solamente para que entiendan qué implica convergencia en probabilidad, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio 6.4, ¿bien? Donde tenemos esta sucesión de variables aleatorias que tiene esta función de probabilidad, ¿sí? Que dice que cuando xn, o sea, la variable aleatoria es igual a 0, ¿sí? La probabilidad es igual a 1 menos 1 sobre n cuadrado, ¿sí? Y cuando la probabilidad de xn, cuando xn es igual a n, la probabilidad es igual a 1 sobre n cuadrado, ¿sí? Esto cumple todas las especificaciones, son mayores a 0, si suman todo el rango, ¿sí?, que en este caso puede asumir dos valores, ¿sí?, 0 o n, la variable aleatoria, es igual a 1, entonces cumple todas esas cuestiones. Bueno, vamos a probar si converge en probabilidad de media cuadrática, y creo que también vamos a probar si converge en distribución, le vamos a agregar eso, ¿sí? Ahora bien, construyamos la función de distribución para esto, ¿sí? Si esta es la función de probabilidad, ¿qué implica? Que cuando x es menor a 0, ¿qué pasó? No tengo nada, ¿no es cierto? Cuando x es menor a 0, ¿sí?, no acumulé nada, porque recién cuando llego a 0, ¿qué pasa? Ahí pega un saltito y la probabilidad asociada es 1 menos n cuadrado, ¿sí? Ahora bien, eso se mantiene hasta qué cosa? Hasta que x es igual a n, ¿sí? Cuando x es igual a n, pega otro salto, ¿sí? Y a esto a esto de acá, que era 1 menos n cuadrado, 1 menos 1 sobre n cuadrado, ¿qué pasa? Le sumo una cantidad, 1 sobre n cuadrado, entonces me termina acumulando ¿cuánto? 1, ¿no es cierto? ¿Bien? Entonces, esta es la función de distribución, ¿sí? Para x menor a 0 es 0, entre x igual a 0 y x menor estricto a n, ¿sí? Se mantiene en 1 menos n. Acá lo puse en términos generales, n a la r, sí, pero era para mostrarle algo, pero en este caso el r sería 2, ¿sí? Para el ejemplo que estamos viendo, el r igual a 2, pero lo planteé en términos generales, ¿sí? Y cuando x llega a n, pega un salto más y se acumula el 1 sobre n cuadrado, se lo hace división al anterior, lo que ya venía acumulando, entonces se me queda en 1. Y esta es la función de distribución, ¿sí? Esta ya vamos a ver para qué lo vamos a usar. ¿Está claro? ¿Dudas con esta? Esta es una variable aleatoria discreta, ¿no? Pega saltos. Ahora bien, vamos a ver convergencia en probabilidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que la convergencia en probabilidad, vamos a ver que esto converge a 0, ¿sí? Va a converger en probabilidad 0, eso es lo que quiero demostrar. xn converge en probabilidad a 0 y es lo que quiero demostrar. Ahora bien, ¿se acuerdan que por definición yo tenía que calcular el límite de esta probabilidad? ¿Sí? La probabilidad, ¿sí?,
de la diferencia en valor absoluto de xn menos la variable aleatoria a la que converge, en este caso es una variable aleatoria degenerada, en cero, ¿bien? ¿Sí? Y esto, y que esta diferencia sea mayor a epsilon. Tengo que buscar el límite de esta probabilidad cuando n tiende a infinito, ¿sí? Veamos primero a qué es igual la probabilidad, a esta probabilidad, y después calculemos el límite. Veamos. Acá vamos a tener dos situaciones. Va a depender de lo... O sea, esta probabilidad va a depender del valor que asuma epsilon, ¿sí? Entonces, si epsilon, o sea, epsilon, acuérdense que es una magnitud positiva siempre, ¿no? Tan chiquita como querramos, ¿sí? Entonces, si epsilon es mayor a 0, obviamente, ¿sí? Pero es menor a n, ¿sí? ¿Qué implica? Si es mayor a 0 y menor a n. O sea, esto ya está descartado, ¿sí? Porque es mayor estricto a 0, o sea que no voy a tener esta probabilidad, ¿sí? Yo quiero que x sea mayor estricto a 0, 0 está por acá, ¿sí? Por acá estaría el n, ¿bien? Entonces, si epsilon está entre 0 y n, ¿sí? Esta probabilidad de que esto sea, o sea, que en definitiva la probabilidad de que xn sea mayor a epsilon, ¿sí? Esto va a ser, ¿qué cosa? Ni más ni menos que 1 sobre n elevado a la r. De nuevo, acá el r sería cuadrado para nosotros, ¿sí? Lo planteé en términos generales, ¿sí? Bien. Ahora bien, una vez que si epsilon es mayor a n, ¿qué pasa? El epsilon estaría por acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Si es mayor a n, esto yo tengo una probabilidad positiva para valores de xn igual a 0 y para xn igual a n, ¿sí? Pero que sea mayor a n, ¿sí? De que xn sea mayor a epsilon, esa probabilidad, sí, es 0. ¿Sí? Acuérdense que estoy viendo la probabilidad hacia la derecha, ¿sí? Estoy diciendo que sea mayor a epsilon, ¿bien? O sea que esta probabilidad puede ser o esto, ¿sí? Si epsilon está entre 0 y n, o 0 si epsilon es mayor o igual a n. ¿Bien? Ahora bien, a mí me interesa qué cosa, el límite de esta probabilidad, ¿no es cierto? No me interesa la probabilidad en sí misma, sino me interesa el límite de esta probabilidad cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, cuando n tiende a infinito, ¿qué pasa? Si epsilon estuviera entre 0 y n, ¿sí? Como n está en el denominador, o sea, acuérdense que el r es un número mayor a 1, ¿sí? Eso sí. ¿Qué pasaría? Esto converge a 0, ¿verdad? ¿Sí? Si n tiende a infinito, esto tiende a 0, o sea que es la expresión que tengo acá. ¿Verdad? Y si el n y el epsilon fuera mayor o igual a n, tengo el límite de esta constante, pero el límite de la constante es 0, que es igual, cuando n tiende a infinito, a la misma constante, o sea que también es 0. En definitiva, no importa si el n está el epsilon está entre 0 y n o es mayor a n, voy a tener que el límite de esta probabilidad, ¿sí? La probabilidad que xn menos 0, ¿sí? Que es el valor donde converge, sea mayor a epsilon, es igual a 0, ¿sí? En definitiva, que es lo que quería demostrar, ¿sí? O sea que esto por definición, y ¿sí? Dado que se cumple esa definición, tengo que xn converge en probabilidad 0. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Profe, Sí. entonces lo que hacemos nomás es tomar límite con n que tiene infinito en ambos miembros y como el límite coincide en el caso, digamos, de Tiene que uno, coincidir, exacto. claro, tiene que coincidir. Si no coincide, ahí se nos corta y... Sí, porque en realidad esto debería ser válido para cualquier epsilon. Entonces, puede ser que si convergiera solamente esto, sería válido para un epsilon mayor a n, por ejemplo, pero no para este. Claro, Entonces deja de ser válido, ¿sí? Porque esto debería cumplirse para cualquier epsilon ok. mayor a 0. ¿Sí? Ok, ok, perfecto. Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta al respecto? Fíjense que acá usamos la definición, ¿no? ¿Estamos? Usamos la definición de convergencia en probabilidad para verificar. O sea, vamos a ver un caso donde podemos usar Chef, por ejemplo, que ustedes lo conocen, ¿sabe? De estadística 1, ¿sí? O Markov también podrían utilizarlo, seguramente lo vieron en el teórico, pero son algunas posibilidades. Ups, acá estoy.
Profe, Sí. nosotros decimos que xn, que es una sucesión, sea mayor que un número e, que el e ese de ahí, no el número e, que el e, que es un valor particular. ¿Cómo hacemos eso? Si xn es una sucesión y e es un valor particular. O sea, eso no lo entiendo conceptualmente. O sea, la sucesión está representada en esta situación, en cómo está definida la probabilidad. Fíjate, vos tenés la probabilidad de que xn es xn de una sucesión de variables aleatorias. n puede ser cualquier valor. ¿Sí? Entonces vos tenés que, si vos tenés una asociación de variables aleatorias, ¿sí? xn te está representando la variable aleatoria de la asociación. ¿Sí? Si xn es igual a 0, ¿sí? Fíjate que la probabilidad es 1 menos 1 sobre n la r. ¿Sí? Mientras que si la probabilidad de que xn sea igual a n es 1 sobre n la r. La sucesión está representada por la probabilidad. Fíjate que la probabilidad depende, ¿sí? De la sucesión, en realidad. Porque dependiendo de cuál sea el tamaño, en este caso del tamaño de la muestra, ¿sí? La cantidad de variables aleatorias que tenga, te va a ir alterando esta probabilidad. Pero si vos tenés que la asociación de variables aleatorias son solamente dos variables aleatorias, ¿qué vas a tener acá? 1 menos 1 medio a la r, y acá vas a tener, o sea, la probabilidad de que x sea 0 y la probabilidad de que x sea 2 va a ser igual a 1 sobre 2 a la r. ¿Sí? Pero se va alternando, esto va cambiando a medida que n aumenta, ¿sí? Esto va a ir cambiando. ¿Sí? Pero siempre hay dos valores que puede asumir la variable, eso sí ténganlo en cuenta. ¿Qué valores puede asumir la variable? ¿0? 0, 1 y 2. ¿O n? No, n. Claro, porque ahí depende de la asociación. Si voy a tener una asociación de 3 variables aleatorias, los valores que puede asumir son 0 y 3. Si tengo una asociación de 100 variables aleatorias, los valores que puede asumir son 0 y 100. ¿Sí? Si puede asumir, si tenés una asociación de 1.000.000 de variables aleatorias, vas a tener que la variable aleatoria asume valor 0 y 1.000.000. Y las probabilidades asociadas son estas. ¿Sí? No sé si te Sí, respondí, Santiago. gracias. ¿Sí? Está bien la pregunta, digamos, porque por ahí no nos queda claro dónde está, digamos, explícitamente la asociación reflejada. Profe, Sí. una duda. A mí no me quedó claro por qué no tomábamos en cuenta la primera probabilidad cuando decimos la probabilidad de que xn asuma el valor 0. ¿Era por la definición de epsilon? No, no Sí, me quedó claro eso. sí, porque epsilon es mayor a 0 estricto. O sea que vos estás calculando la probabilidad. Dame un cachito, corro que es un lío. Vos estás calculando la probabilidad de que vos tenés 0 acá y vos el epsilon, vos estás calculando la probabilidad de que xn sea mayor a epsilon. Mayor a epsilon, pero el epsilon es siempre una magnitud positiva, o sea que el epsilon nunca va a ser 0 y vos estás calculando la probabilidad hacia la derecha. Siempre que es mayor a epsilon. Entonces fíjate que no lo estás agarrando al 0. Ah, claro, Pero sí estás agarrando ¿qué cosa? el n. El n. Por eso es que tenés 1 sobre en el R. De nuevo, el R es el cuadrado, yo lo puse en términos genéricos, pero sería el cuadrado. ¿Sí? Claro. Pero acá no importa cuál es el R, siempre va a converger en probabilidad, fíjense. ¿Sí? Si fuera el cuadrado, si fuera el cubo, siempre converge en probabilidad. ¿Sí? Y fíjate la otra, el otro caso es cuando epsilon es mayor a n, ¿qué pasa? Cuando es mayor a n está a la derecha, ¿sí? Entonces no estás agarrando ni el 0 ni el n, por eso la probabilidad es 0. Ahí está, me quedó claro. Gracias, profe. Bien. Ahora, convergencia medio cuadrática. Lo que debo hacer, ¿se acuerdan? Por definición, era tomar el límite, ¿sí? A la esperanza de x de la asociación de la variable aleatoria de xn menos al valor al que él converge, o sea, la variable aleatoria de la que él converge, que en este caso es una variable aleatoria degenerada en 0, elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Directamente aplico definición de esperanza. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo calculo? O sea, es una variable discreta, por eso estoy haciendo esto, ¿no es cierto? Asume dos valores, entonces, ¿a qué va a ser igual esta esperanza? Va a ser igual, ¿cuántos valores dijimos que puede asumir la variable aleatoria? 2, ¿no es cierto? 0 y n. Entonces, ¿qué voy a tener acá como definición? O sea, conocer es
xn cuando vale 0, ¿sí? Menos 0, ¿no es cierto? Esto es constante. Este 0 es este de acá. ¿Sí? Entonces, xn cuando vale 0 menos 0 al cuadrado por la probabilidad de que xn sea igual a 0. ¿Estamos bien? Más el otro valor que puede asumir la variable es n. Entonces va a ser más n menos 0 elevado al cuadrado por la probabilidad de que xn sea igual a n. Ya estamos aplicando la definición de esperanza. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, trabajando un poquito acá, ¿qué me queda? Esto me queda n al cuadrado, ¿sí? Esto me queda 0 al cuadrado y la probabilidad de que xn sea igual a 0, lo teníamos antes, ¿sí? Por la definición de la función de probabilidad. Esto igual a 1 menos 1 sobre n a la r, más n cuadrado por la probabilidad de que xn sea igual a n, que habíamos dicho que era 1 sobre n a la r, ¿sí? Esto de acá es igual a 0. Sí, porque tengo el 0 es ahí, o sea que me queda directamente n al cuadrado, como tienen la misma base, ¿sí? Y esto está dividiendo, me queda el resto de los exponentes, me queda n a la 2 menos r. ¿Sí? Ahora bien, yo tengo que tomar límite de esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá, bueno, acá supuse está bien. Tengo que tomar límite de esto. Y fíjense el caso particular, ¿se acuerdan que dijimos que para nosotros r era igual a 2? ¿Sí? Para el ejemplo original, r era igual a 2, ¿no es cierto? Era esto. Si r es igual a 2, ¿qué pasa con esto? Es 1, ¿no es cierto? O sea que en definitiva la esperanza de esto es 1. Cuando yo tome límite, ¿qué voy a estar tomando? Límite cuando n tiene infinito de 1 y esa que es igual a 1, una constante. Pero ¿a qué debería ser igual si convergieran en media cuadrática? Sí, A 0. a 0. O sea que para este caso particular, no, ¿no es cierto? Pero si r es mayor a 2, por ejemplo, r igual a 3, ¿qué va a pasar? Sí va a converger a cero, porque Bien, queda exponente negativo, y bueno, te quedaría así, menos 3, ¿no es cierto? sí, Te quedaría el límite de n que tiene infinita de esto uno quedaría sobre menos 1, entonces esto quedaría sobre n, ¿no es cierto? O n a la menos 1. Y esto sí, sí a converge a cero. 0. O sea que si r es mayor a 2, o sea, mayor estricto a 2, ¿no? 3, 4, lo que sea, esto va a converger en media cuadrática. Si no, no. ¿Sí? Bien, tal como estaba planteado, entonces no converge en media cuadrática, ¿bien? Profe, una pregunta. Sí. Eh, nosotros vemos la convergencia en media cuadrática de la esperanza de la sucesión de las Por variables menos cero, porque cero es la convergencia de, al valor al cual estoy buscando la convergencia. Exacto. pero en probabilidad, o sea, ¿Cómo? de dónde No, el cero está fijo. O sea, ahí hay dos cuestiones. En algunos casos ustedes podrían buscar, digamos, y ver a qué converge. Acá ya, desde el enunciado, que creo que no me di cuenta y no lo puse en ahí de ejercicios, pero está especificado que verifiquen que converge a cero, tanto en media cuadrática como en probabilidad. ¿Sí? claro, Eh, no lo diría eh, de antemano. En algunos casos sí, y en el caso de convergencia en distribución a veces, como lo que nos interesa son las distribuciones límites, pero ahí se va por otro canal, entonces quizás ahí no haría falta muchas veces que digamos que a dónde converge, sino que verifiquen que converge efectivamente. Claro, claro. ¿Sí? Pero en este caso el enunciado, no sé si lo dice, me parece que no, pero debería decir en una parte Sí, que nosotros probemos para cero. sí, cuando edité la guía me di cuenta que lo saqué, pero es hacer. A ver, listo, listo. No entendía de dónde sale. Gracias. Sí, bien.
Veamos convergencia en distribución ahora. ¿Sí? Sabemos que converge en probabilidad, ¿no es cierto? O sea que en distribución, ¿sí? Como convergencia en probabilidad implica convergencia en distribución, entonces eso ya se debería dar, ¿no es cierto? Si xn converge en probabilidad 0, esto implica que xn converge en distribución a x, ¿sí? Pero bien, vamos a verificarlo de todos modos usando la función de distribución. ¿Se acuerdan que esta es la función de distribución que habíamos encontrado de la asociación xn? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué dijimos que tenemos que hacer directamente? Esto era habíamos visto que era una variable aleatoria que pegaba saltos, ¿no es cierto? Cuando era 0, pegó un salto acá, y después cuando fue n, pegó otro salto acá. ¿Sí? Y esto era 1 menos n, sobre en el R, ¿sí? Y bueno, y acá esto era 1. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué va a pasar? Si yo tomo el límite de la función de distribución, debería tomar límite en cada una de las subpartes que tiene la función de distribución. Entonces, si tomo el límite en la primera parte, ¿qué tengo? En el primer tramo, para x menores a 0. 0 0. converge. Bien. Este otro, También debería. ¿pero dónde? ¿Ese límite a dónde va? A 1. A 1. ¿Sí? Porque el que converge a 0 es el segundo término, y esto es una constante, o sea, 1 menos, ¿sí? A ver, Yo puse un, sí, puse un 1, está bien. Y esta otra converge a... a 1 porque es una constante Ujú. también. O sea que, en definitiva, ¿qué me quedó? Que la función de distribución cuando n tiende a infinito, ¿sí? ¿A dónde converge? Si x es menor a 0, con x, si x Cero. menor a 0, da 0. Ahora, si x es mayor o igual a 0, esto converge a 1, y como esto a 1, significa que para cualquier x mayor o igual a 0, la función de distribución converge a 0. ¿Sí? Perdón, a 1. ¿Sí? Entonces, esta es la función de distribución a la cual converge. ¿Sí? Y esta es la función de distribución de una variable aleatoria degenerada en 0. Fíjense que cuando llego a 0, ¿qué pasó? Pegó el salto, ¿no es cierto? Esta sería la gráfica de la función de distribución a la cual converge. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Si ustedes lo ven acá gráficamente, este es el gráfico de la sucesión. Fíjense que cuando n tiende a infinito, ¿sí? ¿Qué está pasando? Esto de acá. Porque también converge a 1. Claro, se está yendo hacia el 1. Entonces, claro. Entonces, esta distancia, ¿qué va haciendo? Se va aplastando, Más chiquitas. y esto se va juntando y se termina transformando en esto. ¿Sí? Que es lo que encontramos. ¿Sí? O sea que hay una convergencia, se comienza a asimilar la función de distribución, ¿sí? De la asociación de variables aleatorias con la función de distribución de una variable aleatoria degenerada en 0. Por eso es que convergen en distribución. ¿Sí? Profe, ¿podría explicar eso de nuevo? Esto de acá es la asociación, esta es la gráfica de la función de distribución de la sucesión, ¿sí? Que pega, es un gráfico escalonado que pega dos saltos, ¿no es cierto? Sí. Ven acá, tac, pega un salto acá, tac, y después pega otro salto acá. A la variable aleatoria que converge tiene esta pinta. Y en acá llega a 0, pega un salto y en 1, ¿no es cierto? Ahora, es para que lo vean gráficamente nada más qué está pasando. Fíjate que vos tenés acá que esta probabilidad de que x sea igual a 0
xn sea igual a 0 es 1 menos 1 sobre n. ¿Sí? Ahora, cuando n tiende a infinito, este 1 sobre 1 menos 1 sobre n se está acercando a 1. ¿Qué significa? Que esta barrita de acá, ¿sí? Que, ese escalón, ¿qué va a pasar? Se está acercando al escalón de arriba. El escalón de arriba está fijo. En el límite, sí. cuando n tiende a infinito, ¿qué va a pasar con esa barrita, con esa línea horizontal roja? Se va a acercar, se va a acercar, se va a acercar hasta... Ups, borro todo. 1. Claro. Y ahí va a ser completamente continuo desde 0 hasta n. No es continuo, ¿no? Sigue siendo discreta. Sí, Pero pega un solo salto. claro, solo está el salto de 0 a 1, Eso, digamos. eso sí. Hay un solo salto. En el otro tenías 2 saltos. O sea que se termina aproximando a la función de distribución de x. ¿Bien? Listo, perfecto. Gracias, profe. Esta sí la asociamos directamente a que la gráfica de la función de distribución se hace parecida. Esta sí la podemos asociar a eso. ¿Sí? En los otros casos no es algo tan intuitivo en ese sentido, ¿sí? Sino que se basa más en las probabilidades. ¿Bien? ¿Dudas con esto? ¿Estamos? Estamos. Bien. Veamos que este en realidad es para hablar un poquito de propiedades y también de ley débil de los grandes números, que lo vamos a usar como resultado. Ustedes vieron la demostración en el teórico, seguramente. Acá lo vamos a usar como resultado, ¿sí? Entonces tenemos una asociación de variables aleatorias independientes que tienen distribución uniforme 0,1 y tenemos que probar esto, ¿sí? Que el sumatorio de las x al cuadrado, o sea, tengo una asociación de variables aleatorias, ¿sí? La suma de las variables al cuadrado, fíjense que de nuevo, la asociación en dónde está, ¿sí? En que está indeterminado el sumatorio, porque no sé cuántas variables tengo, porque eso puede tener infinito eventualmente, que es lo que vamos a buscar ver, analizar, ¿sí? Entonces, el sumatorio de los x al cuadrado sobre el sumatorio de los x, eso converge en probabilidad 3 medios. Es lo que tenemos que demostrar. ¿Sí? Y acá no vamos a hacer un pequeño artilugio. Lo que vamos a hacer es dividir numerador y denominador por n, ¿sí? Porque mantengo la equivalencia de esa manera. ¿Sí? Entonces, voy a definir dos sucesiones de variables aleatorias. Voy a definir una sucesión de variables aleatorias que es xn, le voy a llamar xn, que va a ser la suma de los xi sobre n. ¿Sí? O sea que xn es una sucesión de variables aleatorias, ¿está bien? ¿Bien? A medida que voy incorporando x, ¿sí? Ese sumatorio también se va expandiendo, o sea que también es una sucesión de variables aleatorias. Y una sucesión y sub n, que va a ser igual a la suma de los xi al cuadrado sobre n, que también es una sucesión de variables aleatorias. ¿Sí? Ahora bien, esto de acá, ¿sí? Si yo lo defino así, yo lo que estaría analizando, si yo divido por n esto, divido por n esto, yo lo que tendría que demostrar es que xn convergen sobre y sub n, converge en probabilidad a 3 medios. Sería equivalente, ¿no es cierto?, a demostrar eso. ¿Sí? Ahora bien, sería equivalente a demostrar eso y yo sé, ¿sí?, que puedo demostrar esto si yo demuestro que xn, ¿sí?, converge, esto por una propiedad, ¿sí?, en probabilidad a x y y sub n converge en probabilidad a y, ¿qué implica? Que xn, bueno, acá, sobre y sub n converge en probabilidad a x sobre y, ¿no es cierto? Por una de las propiedades que vieron ustedes. ¿Sí? Entonces puedo analizar de manera independiente a dónde converge xn y a dónde converge y sub n, y después el cociente va a converger, ¿sí?, al cociente de a lo que converge cada uno. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente siempre suponiendo y sub n y y distinto de 0, ¿no? Eso ya está descontado. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto de acá
el sumatorio de los xy sobre n. Pero eso, ustedes ya lo saben a qué converge esto. O sea, lo uso como resultado acá. ¿A dónde converge esto? A 3 debería converger. Pero en términos teóricos, digamos, o sea, 3, no sé todavía si es 3, pero ¿a dónde converge? En general, el sumatorio de las x sobre n. ¿Qué es? Eso. La media. La puedo ver como la media muestral y la media muestral converge ¿a dónde? A la poblacional. En realidad, en términos generales, a la esperanza de x. Esto porque es ley débil de los grandes números, ¿sí? Que es algo que seguramente demostraron, pero acá lo voy a usar como resultado. ¿Sí? ¿Estamos? Y esto de acá es equivalente, solamente que esto, ¿qué va a pasar? No tengo la variable solita acá. ¿Qué tengo? La variable elevada al cuadrado, o sea que esto ¿a dónde va a converger? A la esperanza de x cuadrado y también por ley débil de los grandes números, ¿sí? Que creo que está acá denotado. ¿Sí? xn converge en probabilidad, o sea, xn converge en probabilidad, la esperanza de x es la esperanza de la variable aleatoria, pero yo puse x1, pero porque puedo denotar cualquier variable aleatoria porque vienen toda la misma población. ¿Se acuerdan que la sucesión era de x1 a x2? Esto es una manera de denotar, ¿sí? xn, pero como vienen toda la población, la esperanza de x, la esperanza de x1, lo mismo que la esperanza de x2, ¿sí? De cualquier variable de la población. ¿Sí? Y Y sub n converge, acuérdense que Y sub n era el sumatorio de las x al cuadrado, ¿sí? Esto de acá era el sumatorio de las x al cuadrado sobre n, ¿sí? Perdón, el Y sub n. ¿Sí? Entonces eso converge, ¿sí? A la esperanza de y, que es la esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, ¿de dónde surgió esto y de dónde surgió esto? Porque la muestra de dónde viene. De una distribución uniforme y la esperanza de una variable uniforme 0,1 que es igual. ¿Se acuerdan? En términos generales, cuando tengan uniforme AB, la esperanza de X a que era igual. A más B sobre 2, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es el A y cuál es el B? A es 0, B es 1, o sea que este es un medio. ¿Sí? Ahora, la esperanza de X al cuadrado, ¿cómo surge? ¿Cómo lo obtengo la esperanza de X al cuadrado? Con la varianza. Perfecto. ¿Por qué? Porque la varianza de X es igual a la esperanza de X cuadrado, que es lo que desconozco, menos la esperanza de X elevada al cuadrado. O sea que la esperanza de X cuadrado es igual a varianza de X más esperanza de X al cuadrado. La varianza de X para un uniforme, ¿a qué es igual? B menos A sobre 12. Al cuadrado, ¿no? Bien, entonces, en este caso va a ser 1 sobre 2, ¿sí? Menos la esperanza de X que era un medio
elevado al cuadrado. ¿Sí? Resuelvo esto y me da el 1/3. ¿Sí? O sea que y sub n, ¿está bien? Y sub n, sí. El numerador era y sub, acá lo puse al revés. Porque el numerador era y sub n y el denominador xn. Va, tal como lo definí, ¿no? Entonces, y sub n converge a 1/3 y xn converge en probabilidad a 1/2. Entonces el cociente converge en probabilidad el cociente de lo que converge cada uno, 1/3 sobre 1/2, ¿sí? Producto de los extremos por el producto de los medios, me queda que es 2/3, que es lo que quería verificar. ¿Sí? Profe, si Sí. no confundo, están al revés las variables. Nos pedía converger a 3 medios, ¿no? Sí, algo, o lo puse al revés a la consigna o lo puse al revés acá. Espera, 1/2, xn, está en el denominador, 1/2, 2/3. O sea, acá está mal. ¿Sí? Creo que en la guía de ejercicio también dice lo mismo, ¿no? 3/2. Sí, sí, es lo mismo. 2/3 debería de ser. Ah, ok. ¿Sí? Para que sea consistente con lo que planteamos, ¿no? O probamos que no converge a 3 Sí, medios. sí, que no sería la idea, digamos, la idea es que converja. ¿Sí? ¿Qué hora es? Le voy a mostrar una pequeña simulación para ver en qué consiste esto. ¿Se ve algo? Mi objetivo no es dar R, ¿sí? Si bien el año pasado, no, el año pasado creo que dimos algo, pero bueno, el anterior dimos algo de R, pero no tenemos por ahí el tiempo suficiente como para ver, pero mi objetivo es que veamos qué implica si la convergencia en probabilidad, ¿sí? Cuando yo tengo una asociación de variables aleatorias, ¿qué estoy diciendo? ¿Sí? Cuando n tiende a infinito, ¿qué estoy diciendo? Está aumentando el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Y a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la convergencia en probabilidad, ¿qué está implicando? ¿Qué dijimos? Que la probabilidad, si que haya una diferencia entre el valor al que converge, en este caso valor porque era una variable aleatoria degenerada, y la variable aleatoria sea mayor a un epsilon, ¿sí? Que sea mayor a un epsilon era 0, o al revés, que sea menor a ese epsilon era igual a 1, ¿sí? Habíamos dicho eso, ¿sí? Es decir, que la probabilidad en ese intervalo, si que haya una diferencia, es cada vez más pequeña, ¿sí? ¿Se entienden? Eso es la convergencia en probabilidad. Entonces, lo que le quiero mostrar es gráficamente cómo se vería eso, ¿sí? Si yo aumento el tamaño de la muestra. ¿Bien? Lo que voy a hacer, no me voy a detener mucho en el código, en el enlace que está en la presentación, tienen ahí, creo, no lo actualicé, pero creo que funciona. Bien ahí donde está subido, ¿sí? Pero básicamente lo que voy a hacer es tomar una muestra, o sea, voy a tomar muchas muestras, ¿sí? Porque yo quiero ver la distribución en el muestreo. Entonces yo no tomo una sola muestra. Por ejemplo, si yo quiero ver qué pasa si el tamaño de la muestra es 10, yo no voy a tomar una sola muestra de tamaño 10. Si yo quiero analizar la distribución, ¿sí? En el muestreo, ¿qué hago? Generalmente tomo muchas muestras, ¿sí? Para analizar la distribución. Entonces tomo muchas muestras del mismo tamaño. Si yo quisiera tomar muchas muestras, por ejemplo, 100 muestras de tamaño 10, acá lo que estoy haciendo es fijar, bueno, voy a tomar 100 muestras de tamaño 10, ¿sí? Y lo que voy a construir, acá es una matriz X, ¿sí? Donde tengo muchas muestras, ¿sí? Cada fila, en este caso, representa una muestra, ¿sí? La muestra 1 de tamaño 10 en una fila, la muestra 2 de tamaño 10, la muestra 3 de tamaño 10, ¿sí? O sea, simulé, ¿sí? Muestras de una distribución uniforme, porque se acuerdan que estos datos vienen de una población uniforme, ¿no es cierto? ¿Bien? Entonces, cada fila es una muestra que simulé con esta función que tengo acá, ¿sí? Genero
muestras que vienen de una población uniforme 0,1, ¿sí? Y después lo que hago con esta función es ordenarla en una matriz, nada más, ¿sí? De nuevo, no me quiero detener mucho en el software porque no es mi objetivo, ¿sí? Entonces yo podría calcular o sea, yo tengo cada fila es una media, cada fila es una muestra, entonces a mí me interesa saber qué pasa con la media, ¿no es cierto?, de cada muestra. Ese es mi objetivo, ¿no es cierto? Acuérdense que lo que estoy analizando es la sucesión de variables aleatorias, que es la media, ¿sí? La suma de las x sobre n y también la suma de las x al cuadrado sobre n. Por ejemplo, la función media, esto es lo que estoy diciendo, agarrar la primera fila de la matriz y sacarle la media, por ejemplo. Entonces, de la primera muestra, de la primera fila, la media es 0,41. ¿Sí? Bueno, esto de acá es una función que Carmen importa, pero acá yo calculé de una sola fila, pero a mí me interesan no solamente de una fila, sino me interesan la media de todas las filas. ¿Sí? Cada muestra es distinta, es aleatoria, entonces tengo muchas muestras de tamaño 10 y voy a calcular, si tengo 20 muestras, voy a tener 20 medias, ¿no es cierto? Entonces, con esta funcioncita Carmen, sí, lo que voy a hacer, de nuevo, mi objetivo no es ahora meterme en el software, solamente simular, pero lo que voy a hacer es generar una matriz donde voy a tener muchas muestras, ¿sí?, de distintos tamaños, no solamente de tamaño 10, sino voy a tener muestras de tamaño 10, 20, 30, 40, ¿sí? Y voy a ir calculando la media de cada una de las muestras, ¿se entiende? Así como generé recién la muestra de tamaño 10, generé 20 muestras de tamaño 10, yo quisiera calcular, obtener muestras de tamaño 10, de muestras de tamaño 20, muestras de tamaño 30, pero no me interesan las observaciones en sí que conforman la muestra, sino lo que me interesa son las medias. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago acá? Que se lo voy a mostrar directamente con esta columna B. En esta columna B, en esta matriz B, lo que hice es, tengo en columnas muestras de distintos tamaños. ¿Sí? Y cada fila me representa la media de las muestras. O sea que si yo agarré y tomé una muestra, acá tengo, ¿cuántas? Creo que dice 100. Sí. Bien. Tomé 100 muestras distintas de tamaño 10. Entonces, de una muestra de tamaño 10, la media fue 0,54. De la otra muestra de tamaño 10 fue 0,48. De otra muestra de tamaño 10 fue 0,35 la media. ¿Sí? O sea que acá tengo las medias, no tengo las observaciones. ¿Sí? Y lo mismo, ¿bien? Para una muestra de tamaño 20, entonces tengo una muestra de tamaño 20 donde la media fue 0,56, otra muestra de tamaño 20 donde también fue 0,56, otra donde la media fue de 0,47, etc. ¿Sí? Así hasta una muestra de tamaño 200. ¿Sí? Entonces, a mí me interesa saber cómo, ¿sí?, cómo se distribuye, ¿sí?, cuál es la distribución de la media para cada tamaño de muestra. ¿Sí? Lo podría hacer con un histograma para cada tamaño de muestra y un histograma diferente. Acá lo voy a hacer mediante un box plot. ¿Sí? Que es el grafiquito que tengo acá. Sí, es un box plot simple. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta sería la distribución de las muestras de tamaño 10 de todas las medias. ¿Sí? Este sería cómo está distribuida. ¿Sí? Acuérdense que tomé 200 muestras de tamaño 10, entonces las 200 muestras están distribuidas de esta manera. ¿Bien? Estas serían de tamaño 20, de tamaño 30 y de tamaño 200. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos demostrado recién que converge en probabilidad, la sumatoria de las xy convergen en probabilidad 1/2? ¿Sí? Es lo que vimos recién. Cuando vienen de una población uniforme, bla, bla, bla. Y lo que voy a hacer acá es graficar esa línea de 1/2 nada más. ¿Sí? Que es lo que tengo acá. Grafiqué la línea, esta sería la constante a la cual convergen. ¿Sí? ¿Cómo se ve reflejada la convergencia en probabilidad acá? ¿Sí? Fíjense que la probabilidad de que la variable aleatoria, entre la variable aleatoria y la variable a la cual converge, que en este caso es una variable aleatoria degenerada en 1/2, ¿sí?, esa probabilidad cada vez, ¿sí?, de que
acuérdense que la probabilidad de que, que haya una diferencia mayor es igual a 0, o que sean muy parecidas, o sea que la probabilidad de que esa diferencia sea menor a epsilon, eso converge a 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense que a medida que el tamaño de la muestra, aumenta, ¿qué pasa con los box plot? ¿Qué pasa con esos box plot a medida que aumenta el n? El n está acá abajo, ¿no? El eje horizontal. ¿Sí? Cada box plot corresponde a un tamaño de muestra diferente, hasta 200. Y me está representando de nuevo la media de la asociación, o sea, la asociación de variables aleatorias, que es la media. Puede ser que tengan menos dispersión respecto a la media. Exacto. Tiene menos dispersión, pero no solo que tiene menos dispersión, ¿sí? Sino que fíjense que siempre, ¿sí?, es en relación a la línea roja que me está representando el valor donde converge. Si tiene menos dispersión, ¿qué significa? Que la probabilidad de que la sucesión sea parecida, o sea, la variable aleatoria sea parecida a un medio, si se va achicando la dispersión, la distribución, se va haciendo menos dispersa. ¿Qué va pasando? Va concentrando mayor probabilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Si lo veo en términos de probabilidades, si lo hubiera un histograma, esto, ¿qué implicaría eso? Que sería mucho más empinado y estaría concentrado alrededor de la media, que es un medio. ¿Se entiende? Por eso es que lo veo reflejado en una situación como esta, la convergencia en probabilidad. ¿Sí? De nuevo, no es que yo aumento el n, fíjense también esto que es importante. Yo aumento el tamaño de muestra, sí, obviamente, pero lo que estoy analizando es, yo cuando quiero hacer este análisis, no tomo una muestra de tamaño n, porque a mí me interesa la distribución de probabilidad. Entonces, fíjense que para cada tamaño de muestra yo tomé 1000 muestras, o 100 muestras, o 1000 muestras, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me da la distribución y lo que me da esta idea. Si yo tomara una sola muestra, no me va a decir, este gráfico no me sirve para nada, no me dice nada. ¿Sí? Pero de esta manera sí. ¿Sí? Esto como para que veamos un poquito a cómo se visualiza la convergencia en probabilidad. Después tenemos, ¿se acuerdan? La suma de los cuadrados. ¿Sí? La suma de los cuadrados, ¿sí?, que era el y sub n, eso debería converger a un tercio, ¿no es cierto? Entonces acá está hecho el mismo procedimiento. ¿Sí? Hice lo mismo, solamente que en vez de tener la variable aleatoria, lo que hice es generar la variable aleatoria y elevarla al cuadrado. ¿Sí? Bueno, esta es una funcioncita nada más que hice para eso, pero agarré los datos, tomé una muestra de una población uniforme, pero en vez de agarrar cada X, lo que hice es agarrar la X y elevarla al cuadrado y después calculé la media de las X al cuadrado. ¿Sí? Que en definitiva esto es el de sub n, la media de las X al cuadrado. ¿Sí? Es eso. Entonces hago algo similar y fíjense que esto efectivamente sucede lo mismo, solamente que en torno a qué ahora. En torno a un tercio. ¿Sí? El otro era en torno a un medio. Fíjense, la línea roja está en un tercio, en 0,33 ahora. ¿Sí? Pero con la misma idea, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿sí?, la probabilidad de que la asociación converja, ¿sí?, o que la diferencia entre la variable aleatoria xn y la variable aleatoria la cual converge, que es una degenerada en un tercio, la probabilidad de que esa diferencia sea muy chiquitita es mucho más alta. Por eso se notan que hay una menor dispersión. ¿Sí? Y eso se refleja en la menor dispersión de los box plot. ¿Sí? Eso lo que está pasando en el fondo es eso. Bueno, y acá está el cociente. Esto lo paso medio rápido. Y si hago el cociente convergía a 2 tercios. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que pasa? Acá. ¿Sí? Fíjense que acá en realidad no es que
acá hay una cuestión de sesgo, que eso ya lo vamos a ver cuando hagamos estimadores y demás, ¿sí? Pero después converge en probabilidad, efectivamente, ¿sí? Se reduce la dispersión cuando vemos los box plot, ¿sí? A medida que aumenta el tamaño de n, o sea que eso implica que el límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad del xn menos el 2/3, ¿sí? Es igual a 1, ¿sí? De que sea menor a epsilon, ¿cierto? En este caso, lo estamos viendo en esos términos.